Porque el que tenía el pacto con Dios era David, no Goliat. ¿Usted ve? Y por eso fue que David dijo, este filisteo incircunciso. Esa palabra los judíos la usaban mucho. Incircunciso era una forma de decir que no tiene pacto con Dios. Por lo tanto, como no tenía pacto con Dios, Dios no lo iba a respaldar. Entonces, ahí uno puede ver que a veces lo que se ve como gigante es lo enano, y lo que se ve como enano es lo gigante. Si usted lo mira por la fe. Por la fe es que vemos. Diga, por la fe vemos. Por la fe vemos. Nunca olvide eso. Nunca olvidemos eso, dice Dios, que nosotros vemos por la fe. Luego, principio número 3, en la importancia de la fe. Hebreos 11, vamos allá. Oh, gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Oh, gloria a Dios. Hebreos 11. Hebreos 11, verso número 3. Dice Dios, por la fe entendemos. Otro secreto de la fe, de la importancia. Note que dice, por la fe entendemos. El punto es este, uno entiende por la fe. El cristiano bíblico entiende por la fe. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, Dios no puede ser entendido excepto por la fe. Dios, dígalo conmigo, Dios no puede ser entendido excepto por la fe. ¿Por qué? Bueno, porque la mente humana fue hecha para sumar y restar. ¿Ok? La mente humana fue hecha para entender lo que se ve, porque fue hecha para operar en el mundo físico. Fue hecha para entender lo que se ve y para sumar y restar. Esa es la lógica. Entonces, Dios no se ve. Usted no puede decir, Dios vino hoy débil o flaco o gordo. Usted no puede, porque usted no lo ve. A Dios no puede sumarlo ni restarlo porque usted no lo ve. Entonces, uno no puede entender las cosas de Dios excepto por la fe. Y vuelvo y recaigo. Uno entiende las cosas de Dios solamente por medio de su palabra. Solamente por la palabra. Y la fe no tiene sentido. Oiga bien, si usted piensa que usted va a razonar a Dios, la fe no tiene sentido. ¿Ok? La fe no tiene sentido. La fe no tiene lógica. La fe simplemente lo que tiene es una instrucción y el creyente está supuesto a creerla y a seguirla y no razonarla. Y no tratar de entender por qué y por qué esto. Yo no entiendo. Es que tú no estás supuesto a entenderlo. Ahora, uno entiende después que uno obedece. El creyente, después que obedece y obedece a la palabra, comienza a entender el porqué de las cosas. El por qué Dios dice algo. Pero el que está comenzando en la ley de la fe, tiene que entender que usted tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios, aunque su mente grite, aunque su mente no entienda. Porque uno entiende por la fe, no por la lógica. Alabado sea Dios. Ahí mismo en Hebreos 11:6, dice el 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Otro punto importante. La única manera de uno agradar a Dios es por la fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted no lo ve. Por eso, porque usted no lo ve. Usted tiene que agradar a Dios por la fe, porque usted no lo ve. Si usted no cree, ahí lo dice. Nota lo que sigue diciendo Dios ahí. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. No que vea, no que sienta, no que entienda, crea que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Diga conmigo, sin fe es imposible. Sin la palabra es imposible. Sin la palabra, sin la Biblia, es imposible agradar al Dios de la Biblia. Entonces, si es imposible, ¿por qué habemos tantos cristianos tratando de agradar a Dios fuera de la Biblia? Porque sin fe o sin la palabra es imposible. Imposible significa no se puede hacer. Es imposible para un ser humano, no se puede, por más que trate, es imposible.
Ok, entonces por la fe, principio 5 es este, por la fe es como único podemos agradar a Dios. My God. Marque estos versos. Luego, vamos al principio número 6 de la importancia de la fe. Marcos 11:24. Muy familiar para algunos, para otros es un descubrimiento. Marcos 11:24, gloria sea a Dios. Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, cuando lo tenga, diga lo tengo. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que habéis recibido y os serán concedidas. Otra vez, repito, si usted tiene una Biblia que no lo dice como que ya es un hecho consumado, arregle su Marcos 11:24. Porque el Marcos 11:24 suyo puede que esté errado. Porque la versión del 60, la RV 60, está mal traducida. Y eso no es un ataque, sino simplemente una observación. Si usted hace una exégesis y chequea varias versiones de la Biblia, como las Américas, que es la mejor Biblia en español hasta ahora, o la internacional, o la RV actualizada, o chequea versiones en inglés, o se va al original griego, se va a encontrar que dice, cree que ya lo recibiste, cree que ya lo tienes, lo pone en presente. Entonces, por eso, nota el 24, por eso os digo que todas, páuselo ahí, todas. Ahora, ese todo hay que calificarlo, porque todo aparentemente lo incluye todo, pero ese todo no lo incluye todo. Ese es un todo condicionado, porque es todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Usted no puede reclamarle a Dios algo que no está de acuerdo con su palabra. Ese es un todo condicionado. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, note ahora el secreto, creed que habéis recibido. Ese es el secreto. Creed, vamos a ponerlo en un lenguaje más llano, cree que has recibido, cree que ya lo recibiste, cree que ya lo tienes, dalo como un hecho, cree que lo recibiste y dice Dios, y te será concedido. Entonces el principio aquí es este, por fe es que nosotros recibimos de Dios. Ahora esto es tan importante que nunca está de más enfatizar. Nota el 24. Todas las cosas por las que ores y pidas, cree que has recibido. Cree que has recibido. Cree que has recibido. Todo lo que esté de acuerdo con una vida santa y justa y dentro de la palabra de Dios. Cree que has recibido. Sanidad está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cree que ya la recibiste. Prosperidad financiera está de acuerdo con la palabra de Dios. Cree que ya la recibiste. Protección, cree que ya la recibiste. Una familia en el orden de Dios, cree que ya la recibiste. Cree que ya lo recibiste. Note esto, cree que ya lo recibiste. La pregunta es, si tú crees que ya lo recibiste, entonces ¿por qué te preocupas? Uno, ¿y por qué estás pidiéndole a Dios lo mismo 1000 veces otra vez? Porque Él dice, cree que ya lo recibiste. Entonces, otra cosa importante, si tú crees que ya lo recibiste, ¿por qué tú no estás pensando como que ya lo recibiste, hablando como que ya lo recibiste y actuando como que ya lo recibiste? Think about it. Si tú crees que ya lo recibiste, ¿por qué seguir diciéndole a Dios que te lo dé? Eso viola la fe y te lleva otra vez al comienzo. Cuando cree que lo recibió y luego vuelve y lo pide, lo cual indica que no, en verdad no creyó que ya lo recibió. Y entonces, si cree que ya lo recibiste, ¿por qué no está pensando como tal, hablando como tal y actuando como tal? Aquí es que muchos nos quedamos cortos en cuanto a la fe. La